Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es pastel de patata. ¿Estáis preparados? Porque esta receta se prepara en un visto y no visto. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y esta vez vamos a comenzar añadiendo 3 huevos en un bol. Los huevos que yo estoy utilizando en esta receta son grandes. Si por ejemplo vuestros huevos fueran medianos, perfectamente podríais seguir utilizando 3 huevos. Ahora, si vuestro huevo es pequeño, tendréis que utilizar 4 huevos. A continuación vamos a añadir 200 mililitros de nata para cocinar. Ahí aprovechamos lo que nos queda aquí en el bol. Centro un poquito el bol para que se vea mejor. Así. Y ahora a continuación, como siempre os digo, vamos a añadir pimienta negra molida a nuestro gusto. Lo mismo con la sal. Ahora quito la paleta porque nos toca mezclar y lo voy a hacer mejor con la varilla. A ver que no manche, cogemos la varilla y comenzamos a mezclar hasta que estén integrados todos los ingredientes. Una vez esta parte ya la tenemos, vamos a por nuestras patatas. Mirad, yo tengo aquí ya 4 patatas peladas y limpias. Ahora, de estas patatas voy a elegir la más bonita. Por ejemplo, esta me la voy a reservar para luego al final y os cuento. Ahora, estas de aquí las vamos a cortar en rodajas lo más fino que podamos. Lo podemos cortar en cuchillo, cogemos así, vamos cortando en rodajas finitas. Cuanto más fina, muchísimo mejor. Cuando ya la tenemos, la pasamos al bol. Y si tenemos mandolina en casa, perfectamente también podríais cortar las rodajas de patata con mandolina. Ahora viene la parte que os quería contar. Mirad, esta es la patata que habíamos dejado para empezar nuestro pastel. Porque os comento, cortamos la patata en rodajas. Y a ver, esto que es más pequeñito, a ver, estas rodajitas las aparto aquí. Y estas que ya son más grandes son con las que voy a comenzar el pastel. Las reservo aquí. Estas también, estas que son más chiquititas aquí, esta para acá. Y lo tenemos. Ahora vamos a por el molde. Mirad, yo tengo un molde de 20 centímetros que he forrado tanto la base como las paredes con papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Mi molde es redondo. Si el vuestro es cuadrado, perfectamente lo podréis hacer. Eso sí, os recomiendo que sea un molde ciego, que esté cerrado por abajo. Vamos a ir colocando la patata tal y como estáis viendo en la imagen, montando una encima de la otra. Con esta patata que nos hemos reservado es para comenzar el pastel para que luego cuando le volteemos quede bien bonito. Luego lo vamos a ver. Mirad, y ahora en este momento quiero parar para que veáis que para que nos quede bien el montar una encima de otra, llegado a este punto con un cuchillo, una puntilla, subimos así como habéis visto en la imagen y la patata nos queda perfectamente colocada. Vamos a volver a repetir el mismo paso, pero esta vez vamos a montar la patata un poquito con la patata que nos queda en la parte de arriba y también vamos a montar un poquito con la que vayamos a poner en el lado. Ahí vamos cubriendo toda la base. Y una vez que la tenemos cubierta, como me quedan un par de patatas aquí en la mano, voy a reforzar esta capa con las que me quedan. Y una vez ya lo tenemos, vamos a por la mezcla de huevo y nata. Vamos a añadir ahora un poquito, nada, solamente cubrir ligeramente esta primera base, porque es muy importante. Vamos a ir añadiendo el líquido, ahí, repartiéndolo. Y sobre todo hay que tener en cuenta y estar bien seguros de que el líquido, la primera base, nos ha llegado por todos los bordes. Y si no ha llegado por todos los bordes, lo vamos a ir repartiendo nosotros, ¿veis? Ahí, me queda un poquito aquí, pues lo llevo y lo voy colocando, ¿veis? Voy llevando el líquido y cuando ya vemos que todo el borde está cubierto por ese líquido, pues esta parte ya la tenemos. Estáis viendo que queda patata sin cubrir ni nada. Importante los bordes, como quien dice. A continuación, en el resto de las patatas vamos a añadir 175 gramos de bacon.
Y también vamos a añadir 200 gramos de jamón cocido. Ahora que no os gusta el bacon o no os gusta el jamón cocido, perfectamente lo podréis cambiar por cualquier otro ingrediente que a vosotros os guste. Como por ejemplo puede ser pollo. Hemos hecho pollo a la plancha, lo cortamos en trocitos pequeños y listo. Y estáis viendo que a la patata no le he añadido nada de sal, porque como el bacon lleva sal, el jamón también lleva sal y el queso que yo voy a añadir también lleva sal porque es un queso manchego. Aquí tengo 200 gramos de queso rallado, pero podéis utilizar, como siempre os digo, el que tengáis en casa o el que a vosotros más os guste. Entonces, como este queso es un poquito fuerte de sabor, a mis patatas no le haría falta el añadirle sal. Si vosotros veis que a las vuestras le hace falta un toquecito de sal, perfectamente lo podréis añadir. Mezclamos bien. Ahí. Y cuando ya lo tenemos nada ligera, voy a cambiar de paleta porque es que está muy chiquitilla. Ahora sí, mezclamos bien y una vez ya tenemos bien mezclado esta parte, vamos a añadir la mezcla de huevo y nata que tenemos aquí preparada. La añadimos todo y estáis viendo qué fácil es preparar este pastel. Pero está, que luego os voy a enseñar el corte cómo está. Ahí volvemos a mezclar de nuevo. Nada, que quede bien repartido ese huevo, porque como quien dice, el huevo y el queso es nuestro pegamento en esta receta, en este pastel. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, vamos a por nuestro molde. Vamos a añadir nuestra patata, nada, nuestro relleno. Y es súper rápido, muy socorrido, vais a quedar bien. A quien se lo pongáis en la mesa le va a encantar, porque es que según van comiendo van haciendo y es que eso te llena de alegría cuando lo ves. Entonces ahora, una vez ya tenemos todo el relleno dentro, vamos a ir colocándolo y a la misma vez vamos a ir haciendo presión. Ahí. Cuando ya lo tenemos bien colocado, ahora a continuación nos lo llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 50 minutos a 1 hora aproximadamente. Vamos a ir viendo porque cada horno es un mundo. Mirad, el nuestro en total ha estado dentro del horno 1 hora y 10 minutos. Vamos a dejar que baje un poquito la temperatura para poder desmoldarle. Y mirad qué maravilla. Y qué olorcito desprende. ¡Uah! Pues una vez ya le tenemos frío, bueno, frío no, porque todavía quema, está templadito, algo más de templadito. Vamos a ver que esté completamente despegado de las paredes del molde para que cuando volteemos no tengamos ninguna complicación. Ahí cogemos el plato de emplatar cuando estamos seguros de que está despegado del molde, le damos la vuelta. A ver, con cuidado. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Mirad, que hemos tardado, no se tarda nada en preparar este pastel, lo habéis visto que es súper fácil. Cortar patata en rodaja, mezclar huevos y listo. Mirad qué maravilla. Mirad, mirad. ¡Guau! ¿Ves? Por eso os digo que el empezar así queda luego pues un pastel súper elegante y bonito. De una forma fácil y muy sencilla como hemos visto. Quitamos también el papel del lateral. Y mirar, es que queda perfecto por donde le mires. Y mirar qué jugosito va. ¡Uah! Me encanta. Ahí le tenemos. Y mirar un poquito más cerca. Os lo voy a acercar para que se vea algo mejor. Y es que queda perfecto para cualquier ocasión. Fiesta, celebración, reuniones, comida de fin de semana, con un acompañamiento de a lo mejor una menestra o una ensalada, viene ideal. Nada, perfecto como decía, para cualquier ocasión. Os voy a partir un trocito para que veáis el bocado cómo queda por dentro. Que sabemos, por ejemplo, dices, ¿y cómo sabemos que nuestro pastel está cocinado? Nada, pinchamos un palillo. Si notamos que nuestra patata está blandita, nuestro pastel está cocinado. Ahora que notamos que todavía necesita unos minutitos más en el horno, le dejamos unos minutitos más, pero lo sabemos cuando pinchamos como hacemos con los bizcochos. Así se sabe si el pastel le tenemos a punto. Mirad qué maravilla. En todos los bocados cargado de sabor. Mirad, mirad el corte por dentro queda precioso. Nada,
una receta que sí o sí os animo a que preparéis porque es que segurísimo que os va a encantar. Pero aún no te vayas porque me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales. A Canal Dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa. Abajo, en la cajita o casilla de información y también en el primer comentario, os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis, suscribiros. Nada, vais a ver que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como las que acabamos de preparar ahora. Y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Live, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. También me preguntáis en los comentarios que si el suscribirse a los canales es gratuito. Sí, el suscribirse a cualquiera de mis 3 canales es totalmente gratuito. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.